El problema J de la final nacional de Prográmame 2021 se titulaba Unos. Los jueces categorizaron a este problema como un problema de pensar. En realidad tenía una pequeña componente matemática porque nos hablaba de múltiplos y cosas así, pero eran unas matemáticas sencillas. Fue resuelto por solamente 4 equipos de los 98 que participaron. El primer equipo que lo consiguió lo logró en el minuto 72 y lo consiguió a la primera. Hizo un envío y lo consiguió. Curiosamente fue un equipo que en realidad quedó bastante abajo en el marcador, en concreto en el puesto 55 de esos 98, con solo otros 2 problemas aceptados. De los otros 3 equipos que lo consiguieron, hubo uno que también lo consiguió a la primera, otro necesitó 7 envíos y el cuarto necesitó nada más y nada menos que 17 envíos. Lo que significa que este problema tuvo el envío aceptado con más intentos previos de todo el concurso. Hubo 32 equipos más que lo intentaron, pero que no lo consiguieron finalmente, y eso hizo que al final la tasa de éxito quedara en un bastante bajo 2,65%. ¿De qué iba el problema? El enunciado nos decía que todos los números impares que no son múltiplos de 5 tienen un múltiplo que, escrito en decimal, resulta ser una secuencia de unos. Por ejemplo, el número 3 tiene un múltiplo que es el 111, que se puede escribir como 3 por 37. Por tanto, el 3 tiene un múltiplo que es una secuencia de unos. El 7, por su parte, tiene como múltiplo al 111.111, que resulta ser 7 por 15.873. Por tanto, también cumple esta propiedad. Lo que nos pedía el enunciado es que, dado un número impar no divisible por 5, ¿cuántos dígitos tiene su primer múltiplo que es una secuencia de unos? Por ejemplo, en el ejemplo que nos daba el enunciado, nos decía que si teníamos como entrada el valor 3, teníamos que escribir el 3, porque el 111, que tiene 3 unos, es el primer múltiplo que se puede escribir que se escribe como una secuencia de unos. Para el 7 el resultado era 6 por el 111.111 que poníamos arriba, y para el 11, por ejemplo, pues el valor a escribir es 2, porque el 11 es múltiplo de sí mismo y el 11 a su vez es una secuencia de unos, con 2 unos, por tanto el valor para el 11 es el 2. ¿Cómo se resuelve esto? La solución obvia es ir probando de múltiplo en múltiplo. Por ejemplo, para el número 3 lo que hacemos es ir probando y decimos, bueno, pues 3 por 1 es 3, que no es una secuencia de unos. 3 por 2 es 6, que tampoco. Y así sucesivamente. 3 por 3, 9, que tampoco. Por 4, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30, 33. Vamos subiendo. Pasamos por los 20, llegamos a los 30. Y aquí paramos un momento, vamos un poco más despacio porque resulta que el 3 por 37, como hemos visto antes, resulta que es el 111 y este sí es una secuencia de unos. De manera que podemos resolver el problema haciendo estas cuentas y en cada resultado confirmando que es o no una secuencia de unos. Para el 7 haríamos lo mismo y aquí fijaos que en lugar de llegar hasta hacer 37 multiplicaciones teníamos que hacer ya bastantes más, 15.873 hasta llegar al 11.111, al 111.111. Además, el enunciado nos decía que la entrada puede ser hasta 1.000.000 y el enunciado garantizaba que la salida era también menor que 1.000.000. Esto significa, porque parecen números pequeños, pero en realidad el 1.000.000 como salida significa que tenemos un número de 1.000.000 de dígitos, 1.000.000 de unos en este caso. En particular, aunque el enunciado no nos lo decía ni aparecía en el ejemplo, el caso más grande, de salida más grande, de todo el rango es el 999.983, que puede escribirse, que tiene un múltiplo, mejor dicho, que tiene un montón de unos, 999.982 unos, porque 999.983 por un número enorme que ni siquiera sé leer de 999.976 dígitos, dar casualmente esa secuencia de un montón de unos. ¿Esto qué significa? Fijaos que este número es enorme. Esto en particular significa que los tipos básicos no pueden guardar números tan grandes, de manera que si vamos probando de uno en uno por múltiplo a múltiplo, llegará un momento bastante temprano, de hecho, en el que vamos a sufrir desbordamiento.
Entonces empezaremos a tener problemas. Pero no solo eso, en realidad probar con tantos múltiplos supone mucho tiempo. Como pongo ahí, el universo es demasiado joven para probar de uno en uno con todos esos múltiplos. Así es que necesitamos una aproximación algo distinta. ¿Cuál es el problema? El problema es que generar todos los múltiplos y descartarlos uno a uno lleva mucho tiempo en los casos grandes. Hay muchos más múltiplos, y esta es la idea importante, hay muchos más múltiplos que números formados por solo uno. Fijaos que en el primer caso teníamos que multiplicar hasta el 37 para llegar a un número en el que la salida era solo 3, como veremos. Entonces la idea que resuelve un poco los problemas aquí es que en lugar de probar múltiplo a múltiplo, probamos en el espacio de la solución, digamos, probamos con los números formados por solo unos. Por ejemplo, teníamos como habíamos visto en la transparencia anterior que el 3 tiene como múltiplo al 111 porque 3 por 37 es 111. En lugar de ir probando con 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, lo que hacemos es mirar si el 1 es múltiplo del 3, si el 11 es múltiplo del 3, si el 111 es múltiplo de 3, que suponen muchas menos comprobaciones. En particular vemos que el resto de dividir 1 entre 3 da 1, así es que no, este no nos sirve. El resto de dividir 11 entre 3 da 2, así es que este tampoco. Y ahora el resto de dividir 111 entre 3, este sí da justo y por tanto hemos llegado a la solución. En lugar de probar 37 multiplicaciones, en realidad hacemos 3 divisiones solamente y llegamos al resultado. En el caso del 7, en el que probar múltiplo a múltiplo supondría probar 15.873 multiplicaciones, lo que hacemos es probar con 6 divisiones, que es un número mucho más pequeño. Y vemos que llegamos al 111.111, que tiene como módulo con 7, como resto con 7 el 0. Así es que en solo 6 divisiones, alcanzamos la solución. Aún así, seguimos teniendo el problema de los números grandes. Este era el caso que veíamos antes, del caso máximo de la entrada del 999.983, que tiene un número gigante y enorme. Aún así, claro, parece que esto va a seguir ser mucho, la prueba de divisiones y esto, pero en realidad lo que vamos a hacer es probar con 999.982 divisiones en este caso, porque vamos sumando de uno en uno. Arriba tenemos un número enorme que tiene menos dígitos, pero claro, es que en realidad tenemos que alcanzar ese número sumando de uno en uno, en lugar de multiplicar por 10 y sumar 1, de manera que en la prueba de múltiplo a múltiplo tendríamos que alcanzar un número astronómico de uno en uno, que es completamente inviable. En el caso de probar con la secuencia de unos, lo que tendremos que hacer es menos de 1.000.000 de divisiones, que es una cosa en principio mucho más asequible que lo otro. Pero claro, tenemos el problema del desbordamiento de la representación. No podemos guardar un número tan grande con tantos unos dentro de un entero o de un entero largo. Así es que la solución es utilizar números grandes, que en Java tenemos la clase BigInteger para operar con números de precisión arbitraria. Aún así, utilizar esta clase supone demasiado tiempo también, porque dividir números con muchos dígitos una y otra vez necesita mucho tiempo. Así es que incluso aunque nos diéramos cuenta de este problema, de la necesidad de utilizar división de precisión arbitraria, vamos a seguir sufriendo time limit exceeding. ¿Dónde está la idea de solución? La idea de solución en realidad resulta mucho más fácil si lo intentáramos resolver a mano. Y es que calcular el resto de dividir 1, 1, 1, 1, 1 con k más 1 números en total, con k más 1 unos entre n, necesita como primer paso calcular el resto de 1, 1, 1 con k unos entre n. ¿Esto qué significa? Vamos a verlo con el caso del 7, que hemos visto ya varias veces anteriormente. Nosotros tenemos el 7 y lo que queremos hacer es ir probando y saber si el 1 es múltiplo de 7, si el 11 es múltiplo de 7, si el 111 es múltiplo de 7 y así sucesivamente. Entonces empezamos, si lo hacemos a mano, lo que tenemos es el 1, hacemos la división y 1 entre 7 es 0 y nos sobra 1. Así es que el 1 no es múltiplo de 7 y por tanto este no nos sirve. Si estuviéramos haciendo esto a mano, en realidad, para saber si el 11, que es el siguiente número a comprobar con dos unos seguidos, es múltiplo de 7, en realidad podríamos partir de la parte de la división que ya llevamos. Hacemos un poco de hueco y simulamos como si hubiéramos tenido siempre el 11 arriba, en lugar de haber empezado con el 1. Así es que empezamos a
mejor dicho, continuamos a partir de aquí. Lo que hacemos es bajar el 1 al resto que hemos calculado. Tenemos el 11. 11 entre 7 es 1. 1 por 7 es 7. Menos el 11 menos el 7 que tenemos, el resto se nos queda en un 4. Así es que el 11 tampoco es múltiplo del 7. Repetimos la misma idea. Ahora lo que queremos es comprobar si 3 unos seguidos, el 111, es múltiplo exacto de 7. Pero no hace falta repetir la división entera. Lo que hacemos es, si lo estuviéramos haciendo con lápiz y papel, lo que haríamos sería hacer un poco de hueco, simular que en realidad siempre tuvimos ahí un 1 más y lo bajamos, de manera que el resto se nos queda en un 41 y repetimos la división. 41 entre 7 tenemos aquí un 5, 5 por 7 35, se lo restamos al 41 y nos queda un 6 como resto, y el 6 de nuevo no da justo, así es que el 111 tampoco es múltiplo de 7. Repetimos, hacemos huecos, simulamos que siempre tuvimos ahí un 1 esperándonos, lo bajamos al resto, nos queda 61, 61 entre 7 da 8, 8 por 7 56, 61 menos 56 tenemos el 5. Tampoco da justo, nada. Más hueco hacia la derecha, bajamos otro 1, bajamos al 51, 51 entre 7, 7, y para hasta 51 me sobran 2, tampoco da justo. Así es que, de nuevo, simulamos que siempre tuvimos ahí un 1 extra esperándonos para la división. Y tenemos el 111.111, que ahora sí sabemos que dará justo. Bajamos el 1 al resto que tenemos acumulado, 21 entre 7 da 3, y ahora por fin el resto es 0. De manera que fijaos que en realidad lo que hemos estado haciendo es tener una especie de fuente de unos continua en el dividendo, que vamos incrementando, vamos añadiendo hasta que conseguimos que efectivamente el resto nos dé 0. ¿Cómo conseguimos, por tanto, resolver este problema? Pues básicamente tenemos que simular el proceso de dividir y recordamos siempre el último resto. Fijaos que, aunque en este caso hemos estado calculando el resultado de la división, el 15.873, en realidad ese número nos da igual, no hace falta guardarlo porque no lo queremos para nada. Lo que queremos es recordar el último resto y, si no da 0, añadirle un 1 más que descendemos o que hacemos bajar de ese supuesto dividendo de número infinito de unos. Lo que hacemos es añadir el 1 a la derecha del resto, calculamos el nuevo resto y repetimos una y otra vez hasta que el resto sea 0. Y cuando lleguemos a ese punto, el resultado que tenemos que escribir es el número de vueltas, que es el número de unos que hemos bajado. Esta fue la solución que hicieron los 4 equipos que resolvieron el problema en tiempo de concurso. Pero hubo, como hemos visto antes, muchos más envíos que no acabaron con éxito. En particular hubo 29 wrong answers de 10 equipos distintos y en realidad hubo errores de todo tipo y errores variados, pero quizá el que más se repitió fue que probaban solo con unos pocos dígitos, por alguna razón, quizá un poco contaminados por los ejemplos, probaban a ver si el número que se ponía era múltiplo de 1, 11, 111, 1111 y así hasta 6 o 7 unos, y si no lo conseguían pues escribían un 0 o un valor arbitrario. Eso, claro, para los números pequeños del ejemplo sí funcionaba, pero para los números más grandes con los que prueba el juez resultaba en un esperado wrong answer. También hubo bastantes TLEs, Time Limit Exceeded, en concreto 70 envíos tuvieron este veredicto de 24 equipos diferentes. La causa fue en realidad la que hemos estado viendo en la explicación. Algunos equipos recorrieron todos los múltiplos del número, pues el 3, el 6, 9 y así, multiplicando por uno más o sumando el n cada vez, y utilizaban un entero o un long y enteros largos. Y esto suponía un TLE porque hay que probar un montón de múltiplos, pero en realidad era un TLE que por debajo estaba ocultando un wrong answer, porque la solución sufría desbordamiento y fallaba en los casos que no llevaba mucho tiempo, pero que eran lo suficientemente grandes como para sufrir desbordamiento. También hubo algunos equipos que, en lugar de hacer el recorrido de todos los múltiplos como hemos visto, sí se dieron cuenta de que lo que había que hacer era recorrer los números de unos y probar a dividir. Hubo algunos que utilizaban int o long para guardar el número, para guardar el dividendo por el que estaban dividiendo. Y lo que hacían era multiplicar por 10 y sumar 1 para ir añadiendo el 1 por la derecha.
En este caso, aparte de que daba TLE de todas formas, el problema es que sufrían también Ronanser oculto, que pasaba desapercibido porque antes ocurría el TLE, porque hacían un montón de divisiones que exigían también el cociente. Hubo algunos que sí se dieron cuenta de este problema y utilizaron Big Integer, pero como hemos visto, como comentábamos antes, esto también daba TLE, aunque en este caso sí estaba bien planteado. Si hubieran tenido tiempo suficiente o los casos hubieran sido más pequeños, sí hubieran conseguido el accepted. Luego hubo también bastantes errores de ejecución, runtime error, en concreto 48 de 23 equipos en total, y la mayor parte de ellos era porque convertían la cadena, en lugar de, como hemos visto antes, de multiplicar el valor acumulado por 10 y sumarle 1, lo que hacían era construir el número primero en una cadena, tenían la cadena con el 1 y le añadían el 1 por el final y lo convertían a entero, con parseInt o con parseLong en el caso de Java. ¿Cuál es el problema? Que llegaba a un límite, un momento en el que esa cadena con un montón de unos no entraba, como hemos visto, dentro de un entero, dentro de un long, y en ese caso parseInt o parseLong lo que hace es generar una excepción que termina repercutiendo o generando un RTE en el juez. Debido a eso sufrían RTE, pero en cualquier caso era un TLE o un Ronanser, o sea que no tenía mucho futuro a ese tipo de soluciones. Para acabar, en realidad este problema, el enunciado deja abierta una pregunta, y es ¿por qué todos los números impares que no son múltiplos de 5 tienen un múltiplo que escrito en decimal es una secuencia de unos? O sea, esa afirmación que nos decía el enunciado, ¿por qué se cumple? Esto no es importante para resolver el problema, es solo una curiosidad, por si hay alguno que se queda preguntándose si esto es verdad o no y por qué lo es. Claramente, para los números pares, esto es imposible. Ningún múltiplo de un número par va a acabar en 1, así es que no puede ser una secuencia de todo unos. Esto es imposible. Por eso la restricción de que tienen que ser números impares. También parece claro que no pueden ser múltiplos de 5, porque todos los múltiplos de 5 escritos en decimal acaban en 0 o acaban en 5, de manera que es imposible que terminen en 1 como nos exige la secuencia de unos. La pregunta difícil de resolver es ¿por qué se cumple para el resto de impares? Es decir, ¿por qué todos los números que en decimal acaban en 1, en 3, en 7 o en 9, resulta que existe un múltiplo que es una secuencia de unos también escrito en decimal? Como digo, esto es solo por curiosidad, no hace falta entenderlo para resolver el enunciado. Lo que vamos a hacer para esta demostración es, supongamos que n es un número impar, no múltiplo de 5, es decir, un número válido en la entrada, y lo que hacemos es crear n más 1 números formados por una secuencia de unos. Formamos el 1, el 11, el 111 y así, hasta tener el 1 seguido de, bueno, n más 1 números, n más 1 unos, todos seguidos uno detrás de otro. Este n puede ser muy alto y podemos tener los 999.000 y pico números que veíamos antes, pero nos da lo mismo. La gracia es que tenemos al final n más 1 números diferentes. Y por el principio del palomar se cumple una propiedad curiosa. Esto del principio del palomar es un nombre imaginativo de los matemáticos para decir que si tenemos n cajas y n más 1 palomas y queremos meter a las n más 1 palomas dentro de las n cajas, irremediablemente al menos 2 palomas van a ir en la misma caja. Eso es una cosa bastante obvia y que tiene un nombre con mucho glamour de principio del palomar en los matemáticos. El principio del palomar lo aprovechamos aquí para una cosa curiosa. Es que fijaos que si dividimos un número por n, el n que tenemos aquí, el número de restos posibles va a ser exactamente n. El resto puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 y así hasta n-1. Así es que tenemos n restos posibles. Aquí lo que hemos hecho ha sido construir n más 1 números, el 1, el 11, el 111 y así hasta llegar a 1 o n más 1 unos, todos seguidos. Eso significa que si calculamos el resto de cada uno de esos números por n, por la división con n, va a haber al menos 2, por el famoso principio del palomar, al menos 2 que tengan el mismo resto exactamente, porque haya 2 restos que se tienen que repetir irremediablemente. A lo mejor se repiten más, pero al menos habrá 2 que se repitan. ¿Eso qué significa? Eso significa que tenemos 2 números, vamos a decir que tenemos el número formado por i unos y el número formado por j unos, que al ser divididos por n da como resto r. Así es que podemos decir que 1
y unos seguidos lo podemos escribir como n por p más r, y j1 seguidos lo podemos escribir por n por q más r. N es el número con el que hemos empezado, el q y el p sería la división, el cociente de la división, y el r es el resto, que irremediablemente es igual porque hemos escogido estos dos porque sabemos que existen y es lo que nos interesa para el resto de la demostración. La gracia es que a partir de estos los podemos restar y los restos desaparecen. Es decir, tenemos estos dos números que hemos escrito antes, que hemos encontrado que tienen el mismo resto, y si los dividimos, lo que vamos a tener en el lado izquierdo va a ser una secuencia de unos y luego una secuencia de ceros, porque tenemos los J1 de la parte de debajo, que es el número pequeño, que los restamos, y entonces fácilmente se ve que el lado izquierdo va a tener esa pinta. Va a ser una secuencia de unos y luego una secuencia de ceros. Y en el lado derecho las r's desaparecen, los restos desaparecen, y se puede reescribir como n por p menos q. Y ahora viene la parte importante, la parte en la que entra en juego que n es impar y que no es divisible por 5. ¿Y dónde está la parte importante aquí? Fijaos que el lado izquierdo tiene un montón de ceros. Si pensamos en la descomposición en factores primos de ese número, lo que vamos a tener es 2 elevado a a, por 3 elevado a b, por 5 elevado a c, y así un montón de cosas. Y en el lado derecho también. Lo que pasa es que eso, al final, porque los dos números son iguales, lo que pasa es que los factores y sus exponentes van a estar repartidos entre el n y el p menos q, los dos factores que tenemos ahí pintados. Todos los ceros que vemos en el lado izquierdo salen irremediablemente de 2 por 5. Son multiplicaciones por 10 que están ahí ocultos. Entonces tenemos la descomposición de factores primos es 2 elevado a a, por 3 quizá, hay algún 3 por ahí, y luego por 5 elevado a b o a c o lo que sea. Esos ceros irremediablemente son porque tenemos 2 en la descomposición, 2s y 5 en la descomposición en factores primos. Esos 2s y 5 irremediablemente salen del p menos q, porque sabemos que n no es par y no es divisible por 5, porque estaba en nuestra precondición, en nuestra premisa de toda esta historia. Así es que todos los 2s y todos los 5 que se convierten en los ceros en el final, porque están multiplicando por 10, irremediablemente salen del p menos q. Eso significa que podemos reescribir la resta de arriba como n por un p y un q distintos, que no sabemos cuáles son, que ponemos p' y q', y multiplicado por todos los ceros, por un 1 y todos los ceros que tenemos en el número original. Y que irremediablemente, ya digo, salen del p y del q, no salen del n. Es imposible que salgan del n porque n no tiene ni 2s ni 5 en su descomposición en factores primos, porque es impar y no divisible por 5. Esto lo podemos simplificar y podemos quitar los ceros. Entonces decimos que 1, hay un montón de unos, es igual a n por p' menos q', porque los ceros los podemos simplificar. Y aquí es donde está la gracia. Fijaos que si hemos demostrado que efectivamente llegamos a esta ecuación, y eso significa que n es múltiplo de un número que es una secuencia de unos, porque la secuencia de unos es lo único que nos queda en el lado izquierdo. Y por tanto, demostramos que efectivamente cualquier número que es impar y no múltiplo de 5, tiene un múltiplo que es una secuencia de unos. Y no solo eso, sino que de hecho también hemos demostrado que el número de unos de ese múltiplo es irremediablemente menor o igual que n, porque fijaos que el número más grande que construimos tenía n más 1 números, n más 1 unos todos seguidos. Luego hemos restado, que al menos habremos restado 1, y por tanto tenemos al final como mucho n unos en el lado izquierdo, y por tanto lo que nos decía el enunciado de que se garantizaba que la salida era como mucho 1.000.000, en realidad era un dato superfluo, porque la demostración nos demuestra que la salida nunca va a ser mayor que la propia entrada. Naturalmente esto, ahora que vemos la demostración, lo sabemos, pero cuando uno se lee el enunciado y no conoce esta propiedad, se queda un poco desconcertado, y es tranquilizador saber que la salida no va a ser tan grande. Y nada más, ya digo que esta demostración era un poco pues la idea de por qué se cumple, por si hay alguno que tiene curiosidad, pero la parte importante es cómo se resuelve. Y como hacemos siempre, hemos dejado el problema en acepta el reto, os hemos puesto el enlace en la descripción por si hay alguno que quiere volver a intentarlo.